Félix Bolaños, actual ministro de Justicia y Presidencia, ha adquirido un protagonismo destacado en la esfera política española, consolidándose como una de las figuras más visibles y al mismo tiempo más polémicas del gobierno de Pedro Sánchez. En los últimos meses, su papel ha trascendido las tradicionales funciones ministeriales, posicionándose como un actor clave en el escenario político y mediático, especialmente en las redes sociales, donde su presencia ha crecido exponencialmente. En este ámbito, Bolaños ha sustituido a figuras como Óscar Puente, quien anteriormente desempeñaba un rol similar, como uno de los principales portavoces oficiosos del Ejecutivo. Esta transición no solo ha modificado la dinámica comunicativa del gobierno, sino que también ha puesto en el centro de la atención pública a un ministro cuyo estilo combina retórica conciliadora con un marcado tono confrontativo, que polariza tanto a la opinión pública como a la clase política. El ascenso de Félix Bolaños como figura mediática no ha sido fruto del azar. Su discurso, cuidadosamente diseñado, alterna entre la defensa apasionada de las políticas del gobierno y una crítica mordaz hacia la oposición, elementos que lo han convertido en un personaje tanto admirado como cuestionado. Este enfoque ha generado una dualidad en su imagen. Para sus seguidores, representa un líder firme y decidido, capaz de articular los valores progresistas que sustentan el proyecto político de Pedro Sánchez. Para sus detractores, en cambio, es percibido como un político divisivo, cuya estrategia se basa en exacerbar las tensiones políticas y sociales. Esta polarización ha sido particularmente evidente en las plataformas digitales, donde sus publicaciones suelen convertirse en un terreno fértil para el debate acalorado y, con frecuencia, para la controversia. Uno de los episodios más recientes que ejemplifica esta dinámica ocurrió durante las festividades navideñas, cuando Bolaños publicó en su cuenta de Twitter, hoy conocida como X, una carta a los Reyes Magos. En ella, el ministro compartió una lista de deseos que, según sus propias palabras, reflejaban su visión de lo que España necesita para construir un futuro más próspero, justo y democrático. El texto, que rápidamente captó la atención de miles de usuarios, rezaba: "Mi carta a los Reyes Magos pide una democracia transparente, devolver a la política el respeto y el diálogo entre quienes piensan distinto, una sociedad libre de manipulaciones y falsedades, y una España que siga avanzando. ¡Felices Reyes!". A primera vista, estas palabras parecían alinearse con los valores universales de entendimiento y cooperación, especialmente apropiados en un momento del año que invita a la reflexión y a los buenos deseos. Sin embargo, la reacción pública a esta publicación estuvo lejos de ser unánime. Si bien algunos usuarios elogiaron el mensaje como una declaración de principios esperanzadora y oportuna, la mayoría de las respuestas oscilaron entre el escepticismo, la crítica y la burla. Para muchos, el mensaje de Bolaños no era más que un ejercicio de retórica vacía, diseñado para proyectar una imagen de integridad y liderazgo ético, pero carente de coherencia con las acciones y políticas que el gobierno ha implementado. Los sectores críticos argumentaron que los ideales de transparencia, respeto y diálogo mencionados en la carta contrastaban con lo que consideraban un estilo político marcado por la opacidad, la confrontación y el uso de estrategias divisivas. En este sentido, la carta se interpretó no como un genuino llamamiento a la unidad, sino como un movimiento calculado para reforzar su posición en el debate político y atraer la atención mediática. A medida que la publicación de Bolaños se viralizaba, las críticas no tardaron en multiplicarse. Muchos usuarios cuestionaron la autenticidad del mensaje, señalando lo que percibían como una desconexión entre las palabras y las acciones del ministro. En este contexto, varias voces destacaron lo que consideraban una paradoja fundamental. Mientras Bolaños pedía respeto y diálogo, su estilo político y comunicativo era visto como un ejemplo de lo contrario. Algunos analistas políticos, por su parte, señalaron que la carta a los Reyes Magos no era un simple gesto navideño, sino una muestra más de la estrategia comunicativa del gobierno, basada en el uso de mensajes simbólicos para reforzar su narrativa en un entorno político cada vez más polarizado. Este episodio, aunque aparentemente anecdótico, refleja con precisión la complejidad del rol que Félix Bolaños desempeña en el panorama político español. Su habilidad para generar atención y posicionarse como un líder visible e influyente es innegable, pero también lo es la controversia que inevitablemente acompaña a sus intervenciones. En el caso de la carta a los Reyes Magos, lo que podría haber sido un mensaje conciliador y bien intencionado terminó por convertirse en un nuevo punto de fricción, evidenciando una vez más las profundas divisiones que caracterizan la política española contemporánea. La figura de Félix Bolaños, en este sentido, encarna muchas de las tensiones que definen el actual escenario político. Por un lado, representa la capacidad del gobierno de utilizar las redes sociales como una herramienta para proyectar su mensaje y movilizar a sus bases. Por otro, su estilo confrontativo y su disposición a protagonizar el debate público lo convierten en un blanco fácil para las críticas, tanto de la oposición como de amplios sectores de la ciudadanía. La carta a los Reyes Magos, con sus matices y reacciones,
Es un recordatorio de cómo los gestos simbólicos pueden ser interpretados de maneras radicalmente opuestas, dependiendo del contexto y de las percepciones preexistentes de quienes los reciben. En última instancia, este episodio subraya el papel central que Félix Bolaños ha asumido en la comunicación política del gobierno de Pedro Sánchez. Como ministro de Justicia y Presidencia, su influencia no se limita a las políticas que implementa en su cartera, sino que se extiende al ámbito de la narrativa pública, donde desempeña un rol crucial en la construcción y defensa del proyecto político socialista. Sin embargo, esta posición privilegiada también conlleva riesgos significativos, ya que lo expone constantemente al escrutinio público y lo sitúa en el epicentro de las polémicas que definen el actual momento político en España. Casi de inmediato, la publicación de Félix Bolaños se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, generando una avalancha de respuestas que inundaron su perfil en Twitter, muchas de ellas cargadas de ironía, sarcasmo y críticas abiertas. La intención inicial del ministro, de transmitir un mensaje de esperanza y valores compartidos en un contexto navideño, fue rápidamente reinterpretada por un amplio sector de la ciudadanía como un ejercicio de hipocresía política. Las palabras de Bolaños, que a simple vista podrían haber sido consideradas como una lista de deseos bien intencionados para el futuro de España, fueron percibidas por muchos como una estrategia calculada para desviar la atención de las contradicciones y los problemas que enfrenta tanto su gestión como el gobierno al que representa. En cuestión de minutos, las respuestas comenzaron a acumularse, reflejando un sentimiento generalizado de escepticismo y descontento. Los usuarios, lejos de aceptar el mensaje como una invitación al diálogo o la reconciliación, interpretaron la publicación como un símbolo de la desconexión entre la clase política y la realidad cotidiana de los ciudadanos. Uno de los comentarios más compartidos, que logró viralizarse rápidamente, decía: «Yo tengo un deseo más, que toda la estructura corrupta del socialismo acabe en prisión». Bolaños, tu lista de deseos parece más bien un intento de encubrir el desastre que está siendo tu gestión. Hablas de respeto mientras fomentas la división, de luchar contra mentiras mientras controlas la narrativa, y de progreso cuando España retrocede en libertad y justicia. Felices Reyes. Aunque el carbón este año te lo has ganado con creces. Este mensaje, directo y cargado de sarcasmo, capturó el sentimiento de frustración de numerosos ciudadanos que ven en el gobierno de Pedro Sánchez un ejemplo de lo que consideran hipocresía política y falta de autocrítica. A medida que las horas pasaban, la publicación se convirtió en un auténtico campo de batalla digital. Los usuarios más críticos no se limitaron a expresar su desacuerdo con el contenido del mensaje, sino que aprovecharon la ocasión para lanzar ataques hacia la figura de Bolaños y, por extensión, hacia todo el Ejecutivo. Otro comentario, igualmente mordaz, resonó entre las respuestas: «Lo único que falta en tu lista es la desaparición del Partido Socialista. Ojalá los Reyes Magos cumplan ese deseo. Félix, nos conocemos demasiado bien». Al final, tu carta parece más un manual para seguir censurando a quienes piensan distinto bajo la excusa de defender la convivencia. Solo queréis que se escuchen vuestras manipulaciones y mentiras, mientras hacéis lo que sea necesario para manteneros en el poder. Y cuando decís lo que sea necesario, realmente significa cualquier cosa, sin límites. Este comentario, compartido cientos de veces, se convirtió en una especie de grito de guerra para aquellos que consideran al gobierno como responsable directo de los problemas estructurales que enfrenta el país. El tono de las respuestas fue escalando rápidamente, evidenciando un malestar profundo hacia el gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, hacia la figura de Félix Bolaños, quien en los últimos meses ha asumido un papel más prominente en el discurso público y en las estrategias de comunicación del Ejecutivo. Para muchos, sus palabras en esta carta a los Reyes Magos no solo carecían de autenticidad, sino que resultaban insultantes en el contexto de una España marcada por la incertidumbre económica, la polarización social y la percepción de una creciente desconexión entre la clase política y las preocupaciones reales de la ciudadanía. Los conceptos de transparencia, respeto y progreso mencionados por Bolaños fueron recibidos con incredulidad y, en muchos casos, como un ejemplo más de lo que algunos críticos llaman el doble discurso del gobierno. Esta publicación no solo generó una reacción inmediata en las redes sociales, sino que también trascendió al ámbito mediático. Numerosos programas de debate y análisis recogieron el episodio como un ejemplo de la dificultad que enfrenta el gobierno para conectar con la ciudadanía en un contexto de creciente polarización. Algunos analistas políticos interpretaron la carta como un intento de proyectar una imagen de liderazgo ético y conciliador, aunque coincidieron en señalar que el gesto resultó contraproducente, ya que sirvió para reforzar las críticas hacia la gestión gubernamental. En este sentido, varios editoriales de medios opositores calificaron la publicación como un error estratégico, argumentando que Bolaños subestimó el nivel de descontento y desconfianza que existe hacia la clase política en general y hacia el gobierno en particular. Sin embargo, las críticas no se limitaron únicamente a los sectores opositores al gobierno.
Incluso entre los seguidores del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, la publicación generó cierto desconcierto. Algunos simpatizantes señalaron que, aunque el mensaje podía interpretarse como un intento de elevar el tono del debate político, era innegable que las palabras de Bolaños carecían de conexión con las acciones concretas del Ejecutivo. Este tipo de reacciones internas reflejaron un problema más profundo: la creciente dificultad del gobierno para mantener una narrativa coherente que combine sus ideales con los resultados tangibles de su gestión. En paralelo, el debate también puso de manifiesto el papel central que las redes sociales juegan en la configuración del discurso político contemporáneo. La publicación de Bolaños, concebida aparentemente como un gesto simbólico y un recordatorio de los valores que, según él, deberían guiar a la política española, se convirtió en un espejo de las divisiones y tensiones que caracterizan el panorama político actual. La rapidez con la que se multiplicaron las críticas, la intensidad del lenguaje utilizado y la viralidad de los mensajes más mordaces evidenciaron una vez más el poder de las plataformas digitales como espacio de confrontación y movilización. A pesar de la oleada de críticas, algunos usuarios y analistas defendieron al ministro, argumentando que su mensaje, aunque mal recibido por ciertos sectores, reflejaba valores universales que trascienden las diferencias ideológicas. Estos defensores señalaron que las palabras de Bolaños debían interpretarse como un llamamiento a la reflexión y al diálogo en un contexto especialmente marcado por la crispación. Sin embargo, esta postura fue claramente minoritaria en comparación con el volumen y la intensidad de las reacciones negativas. El episodio de la carta a los Reyes Magos de Félix Bolaños no fue simplemente un incidente aislado, sino un microcosmos de las complejidades y desafíos que enfrenta el gobierno de Pedro Sánchez. Reflejó, por un lado, la capacidad del Ejecutivo para generar atención mediática y, por otro, las dificultades inherentes a su estrategia comunicativa en un entorno altamente polarizado. La figura de Bolaños, que en los últimos meses se ha consolidado como uno de los principales portavoces del gobierno, quedó una vez más en el centro de la polémica, simbolizando tanto las fortalezas como las debilidades de la administración socialista en su intento por navegar las turbulentas aguas de la política española contemporánea. Las críticas hacia la publicación de Félix Bolaños se multiplicaron de manera inmediata, desbordando cualquier intención inicial que pudiera tener el ministro al compartir su carta a los Reyes Magos. Lo que a primera vista podría haberse interpretado como un mensaje de valores compartidos y de esperanza en el contexto navideño, fue rápidamente desmantelado por una avalancha de comentarios que destacaron, con ironía y contundencia, las aparentes contradicciones entre las palabras de Bolaños y las acciones del gobierno al que pertenece. Cada uno de los términos empleados en el mensaje, respeto, diálogo, transparencia, progreso, se convirtió en un punto focal para la crítica, subrayando lo que muchos ciudadanos perciben como una desconexión evidente entre el discurso oficial y la realidad que enfrenta España en la actualidad. El concepto de respeto, por ejemplo, fue uno de los más cuestionados. En un país donde el clima político se ha vuelto cada vez más tenso y polarizado, las alusiones al respeto y al diálogo sonaron, para muchos, vacías o incluso cínicas. Los críticos no tardaron en señalar que el gobierno de Pedro Sánchez, lejos de promover un debate constructivo entre diferentes posturas ideológicas, ha sido acusado en numerosas ocasiones de exacerbar la división política mediante políticas controvertidas y un estilo comunicativo percibido como confrontativo. En este contexto, las palabras de Bolaños no solo no lograron inspirar confianza, sino que se interpretaron como un intento de proyectar una imagen conciliadora que no se corresponde con la realidad política. La mención de los bulos y mentiras fue otro aspecto que desató una tormenta de respuestas. Muchos usuarios señalaron la contradicción entre esta afirmación y las acusaciones recurrentes hacia el Ejecutivo de monopolizar las narrativas en los medios de comunicación. Los críticos sugirieron que el gobierno ha utilizado su influencia para controlar el discurso mediático y acallar voces disidentes, lo que, en su opinión, contradice cualquier discurso sobre la lucha contra las falsedades o la manipulación informativa. Este punto en particular resonó con fuerza, reflejando la creciente desconfianza de amplios sectores de la población hacia los medios tradicionales y las instituciones que los respaldan. Otro de los términos que generó una oleada de escepticismo fue la promesa de progreso. En un país que enfrenta desafíos económicos significativos, con una inflación persistente, un mercado laboral caracterizado por la precariedad y una sensación generalizada de incertidumbre, hablar de progreso se percibió como un gesto desconectado de la realidad cotidiana de muchos ciudadanos. Para quienes critican al gobierno, este concepto no solo carece de fundamento, sino que contrasta directamente con lo que consideran un retroceso en derechos y libertades. Las políticas percibidas como intervencionistas y las decisiones económicas cuestionables han alimentado la narrativa de que España está lejos de avanzar y, en cambio, enfrenta un deterioro en aspectos clave como la calidad de vida, la competitividad económica y la cohesión social. La publicación de Bolaños no solo generó una avalancha de respuestas individuales, sino que también sirvió como catalizador para un debate más amplio sobre la política española en su conjunto.
Más allá de las críticas hacia el mensaje específico, este episodio puso de manifiesto el descontento generalizado de una parte significativa de la ciudadanía con las instituciones políticas y la percepción de que los líderes actuales están desconectados de las preocupaciones reales del pueblo. En este sentido, la Carta a los Reyes Magos se convirtió en un símbolo de lo que muchos consideran una crisis de representación, en la que los discursos oficiales parecen cada vez más distantes de las necesidades concretas de los ciudadanos. Las redes sociales desempeñaron un papel crucial en amplificar estas críticas. La publicación de Bolaños, que posiblemente estaba destinada a proyectar un mensaje de unidad y valores universales, se transformó en un punto de encuentro para la confrontación y el cuestionamiento. En cuestión de horas, los comentarios se contaban por miles, y la mayoría de ellos compartían un tono de escepticismo, indignación o burla. Los usuarios más críticos no se limitaron a señalar las contradicciones del mensaje, sino que utilizaron la oportunidad para expresar su frustración hacia el gobierno en su conjunto, cuestionando su gestión en temas clave como la economía, la justicia y la cohesión social. Algunos de los comentarios más compartidos ilustraron el nivel de descontento existente. Uno de ellos decía: "Hablas de respeto y diálogo, pero el gobierno no ha hecho más que dividir a los españoles. Hablas de transparencia, pero cada día descubrimos más escándalos y falta de rendición de cuentas. Y hablas de progreso cuando lo único que vemos es retroceso en nuestras libertades y derechos. Esta carta es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos". Este tipo de respuestas, cargadas de crítica mordaz, encapsulaban el sentimiento de frustración de quienes consideran que el gobierno ha fallado en cumplir sus promesas fundamentales. El impacto del episodio no se limitó al ámbito digital. Diversos medios de comunicación recogieron el debate, dedicando columnas de opinión y segmentos de análisis a discutir las implicaciones del mensaje de Bolaños y la reacción que generó. Algunos analistas interpretaron la publicación como un intento fallido de conectar con la ciudadanía, mientras que otros la señalaron como un ejemplo de la desconexión entre las élites políticas y el pueblo. En cualquier caso, el consenso parecía ser que este episodio reflejaba algo más profundo: una brecha creciente entre las instituciones y los ciudadanos, alimentada por años de crisis económica, tensiones políticas y una percepción generalizada de falta de liderazgo. La figura de Félix Bolaños, en este contexto, quedó expuesta como un símbolo de estas tensiones. Como uno de los rostros más visibles del gobierno, su intento de proyectar una imagen de integridad y compromiso se vio eclipsado por las críticas hacia su gestión y la del Ejecutivo en su conjunto. Para muchos, este episodio reforzó su imagen como una figura polarizante, incapaz de generar consenso en un momento en el que la política española parece estar definida por la confrontación y la división. Sin embargo, algunos defensores del ministro argumentaron que el mensaje, aunque mal recibido por ciertos sectores, debía interpretarse como un recordatorio de los valores fundamentales que deberían guiar el debate político. Estos defensores destacaron que la Carta de Bolaños era, en última instancia, un gesto simbólico destinado a promover la reflexión y el diálogo. No obstante, esta interpretación fue ampliamente superada por la avalancha de críticas, lo que subraya la dificultad del gobierno para transmitir mensajes que resuenen positivamente en un entorno tan polarizado. En última instancia, la Carta a los Reyes Magos de Félix Bolaños se convirtió en algo mucho más significativo que un simple mensaje navideño. Representó un momento de fricción en el que se cruzaron las narrativas oficiales y las percepciones ciudadanas, dejando en evidencia las profundas divisiones que caracterizan el panorama político español actual. Este episodio, con su mezcla de polémica y simbolismo, será recordado como un ejemplo de cómo incluso los gestos más aparentemente inocuos pueden convertirse en terreno fértil para el debate, la confrontación y la crítica en una época de creciente desconfianza hacia las instituciones y sus líderes. No obstante, esta situación también ha evidenciado la capacidad de Félix Bolaños para mantenerse en el centro del debate público, incluso cuando la controversia parece eclipsar cualquier intento de proyectar un mensaje positivo o conciliador. A lo largo de su carrera política, Bolaños ha demostrado ser un estratega habilidoso, capaz de adaptarse a escenarios complejos y de capitalizar la atención mediática, ya sea de manera intencionada o como resultado de las circunstancias. Este episodio de la Carta a los Reyes Magos no es una excepción. Al contrario, refuerza su habilidad para ocupar un lugar destacado en el discurso público, ya sea como figura polarizadora o como portavoz de los valores y propuestas del gobierno. Para sus defensores, el ministro representa a un político comprometido con su labor, dispuesto a abrir espacios para el diálogo y la reflexión en un panorama político marcado por la crispación. Desde esta perspectiva, la carta navideña no es más que un gesto simbólico destinado a promover la unidad y a recordar la importancia de ciertos valores fundamentales, como la transparencia, el respeto mutuo y el progreso. Según este sector, las críticas hacia Bolaños no son más que una manifestación del clima de polarización que afecta a España y que convierte cualquier intento de promover el entendimiento en un terreno fértil para la confrontación y el descrédito.
Sin embargo, para sus detractores, el episodio de la carta no es más que una muestra adicional de lo que consideran una estrategia política basada en la manipulación de las percepciones públicas. Desde esta óptica, Bolaños es visto como un representante de un ejecutivo que, según ellos, prioriza su supervivencia política sobre el bienestar del país. Sus críticos argumentan que la carta, lejos de ser un mensaje sincero, es un ejemplo de retórica vacía, diseñada para maquillar las contradicciones y carencias del gobierno, al tiempo que refuerza una narrativa que, a juicio de muchos, no se corresponde con la realidad que vive la ciudadanía. El contraste entre estas dos percepciones subraya el papel central que Bolaños ha asumido en el panorama político español. Su figura, lejos de pasar desapercibida, ha conseguido consolidarse como un punto de referencia en el debate público, ya sea como símbolo de los valores que defiende el Ejecutivo o como blanco de las críticas hacia su gestión. En este sentido, su carta a los Reyes Magos no solo ha servido para reavivar la discusión sobre temas fundamentales como la transparencia, la confianza en las instituciones y el papel de la comunicación en la política contemporánea, sino que también ha puesto de relieve las profundas divisiones que caracterizan el actual momento político en España. El episodio también invita a reflexionar sobre la naturaleza de la política en la era de las redes sociales, donde cualquier declaración pública, por inocua que parezca, puede convertirse en un punto focal para el debate y la controversia. En un entorno marcado por la inmediatez y la viralidad, Bolaños ha demostrado ser un actor capaz de influir en la conversación pública, utilizando tanto sus declaraciones como las reacciones que generan para mantenerse relevante. Aunque esto lo convierte en una figura central del panorama político, también lo expone constantemente al escrutinio y a las críticas, una dualidad que define su papel en el gobierno de Pedro Sánchez. La controversia en torno a la carta navideña de Bolaños también plantea preguntas más amplias sobre la relación entre los líderes políticos y la ciudadanía. En un momento en el que la confianza en las instituciones está en mínimos históricos, episodios como este subrayan la importancia de la autenticidad y la coherencia en la comunicación política. Para muchos, la percepción de que las palabras de Bolaños no están respaldadas por acciones concretas alimenta el desencanto hacia la clase política, reforzando la idea de que los líderes están más interesados en proyectar una imagen que en abordar los problemas reales que afectan al país. A pesar de las críticas, lo que es innegable es que Félix Bolaños ha conseguido, con su carta, captar la atención de la opinión pública y generar un debate que trasciende el contenido específico de su mensaje. Las discusiones que se han desatado en torno a la publicación no solo reflejan el descontento de una parte significativa de la ciudadanía, sino que también ponen de manifiesto la capacidad de Bolaños para influir en el discurso político, convirtiéndose en un actor clave en el actual escenario político español. En última instancia, este episodio se suma a una larga lista de momentos que han definido la carrera de un político que, para bien o para mal, ha demostrado ser capaz de generar reacciones intensas y de influir en el curso del debate público. La polémica en torno a su carta seguirá siendo objeto de análisis y discusión en los días y semanas venideros, pero lo que queda claro es que Félix Bolaños ha logrado consolidarse como una figura central en la política contemporánea, incluso cuando su protagonismo viene acompañado de un carbón simbólico que, según muchos de sus críticos, se ha ganado con creces. El caso de Bolaños no solo pone en evidencia su habilidad para navegar en un entorno político complejo, sino que también destaca las tensiones inherentes al ejercicio del poder en una democracia moderna. Mientras que sus defensores ven en él a un líder comprometido con los valores fundamentales del sistema democrático, sus detractores lo perciben como un ejemplo de los excesos y fallos de la política actual. En cualquier caso, su capacidad para generar debate y mantenerse en el centro de la atención pública asegura que su influencia seguirá siendo relevante en el futuro inmediato, tanto dentro del gobierno como en el panorama político español en general.